hemos dicho antes, ¿no? La utilización del derecho es una de las maneras a menudo más útiles de estropear la vida de una persona o de... tienes que recurrir a métodos, pues eso, más generales, de crear mentalidades, ¿no? Y por eso lo que decimos de las élites que están en el mundo del entretenimiento, en el mundo de los medios de comunicación, que no te dicen directamente una cosa, pero te están creando ya el marco para que al final digas, pues qué malo es Milei, o qué loco está Trump, ¿no? Es que es un problema, él ha sido un loco. Bueno, probablemente lo que hace no es tan de loco, entre otras cosas, porque le funciona. Y una característica del loco a menudo es eso, que está desconectado de la realidad y que no es funcional. Y parece que Trump sí, pero nos van creando es todo mucho más sutil y esto a menudo ha hecho que olvidemos muchas cosas sobre el mal. Ocurre una cosa aquí, que además quiero que nos haga una crítica real hacia... Porque voy a ir de lo más general a lo más particular, ¿vale? Y me explico. Aquí yo creo que ocurre que hay dos elefantes gigantes. Hemos hablado de dos planos, ¿no? El plano económico y voy a decir que el plano del sentido común, ¿no? También por darle un poquito nombre a nuestro podcast, ¿no? El común de los sentidos. Yo creo que se viola mucho el sentido común. Lo que ocurre desde mi punto de vista con lo económico, que no quiero continuar mucho, pero creo que hay un gran problema con el gasto público que no se habla porque la masa de votantes tiende a ser jubilada y no se le puede decir que se puede acabar con sus pensiones. Por tanto, de eso no se habla. Entonces, el plano económico, bueno, pues nos estamos sentenciando de alguna forma. Yo sé que esto tiene muchos peros, como los que tú decías, ¿no? Pero continúa con el mismo, puede tener bueno, en este caso los 47 millones de peros de españoles, ¿no? Eso por un lado en el plano económico, pero me interesa el plano, digamos, intelectual, ese que se viola constantemente, y hay algo de lo que no se habla, y es que se disfrazan consensos, ¿no? Y se disfrazan consensos por dinero, porque cuando tú ves, por ejemplo, un telediario, tú ves, por ejemplo, La Sexta Noche, no porque sea La Sexta, que tendrá sus infinidades de peros, por seguir con la misma expresión, pero porque, por ejemplo, tú ves La Sexta Noche y tú la ves un viernes y hay 20 personas sentadas, que 10 están a favor de la ocupación y 10 están en contra. Y dices tú, pero bueno, en realidad hay 10 personas, o sea, en realidad hay un 50% de personas que están a favor de la ocupación en España. Sí, creo que, según datos de estadística, el 75% de las personas viven en casa de su propia propiedad. Eso significa que puede ser tu padre, no está a favor de que tu padre le ocupe la casa, ¿no? Por tanto, se entiende que tal. Entonces, claro, se disfrazan consenso. En realidad, muchos de los problemas que existen hoy en día no existen en ti y mí. Tú y yo podremos estar a las antípodas, pero tú y yo no vamos a tener un problema en la realidad, porque seríamos capaces de llegar a un punto en común. Bueno, precisamente tenemos más puntos en común, pero yo tengo amigos que están en la antípoda de mi línea ideológica y podríamos construir un castillo juntos, ¿sabes? Pero claro, ¿y cuál es el punto? Que hay dinero detrás. Y claro, eso llega desde La Sexta Noche, pero también llega a mi podcast. A nuestro podcast llega, ¿sabes? O sea, esa decisión, claro, esa decisión llega. Ramón y yo nos hemos sentado y en cierto momento decimos, bueno, esto lo estamos haciendo por dinero o lo estamos haciendo, está traspasando una línea ética, debemos de frenarnos. Claro, hay momentos que no hemos frenado, pero se frena La Sexta, se frena Radio Televisión Española cuando pone ese tipo de titulares, se frena, bueno, por ejemplo, Sara Pérez Santolaya está en prime time diciendo cosas que no son consenso en una televisión privada. No te tienes que ir a Radio Televisión Española. Sara Pérez Santolaya creo que está en 4, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, ya mucho en Radio Televisión Española, Pero bueno, dice cosas que no apoya la mayoría. Al margen de que yo pueda estar más o menos a favor, dice cosas que no apoya la mayoría. Entonces, claro, ahí existe una línea de mal que no deja de ser económico. Sí, bueno, ahí volvemos a lo que decía antes. Yo tiendo a no preocuparme demasiado de lo económico porque en realidad lo económico es una parte del mal, aunque es con otro matiz, pero de la parte de Macbeth, ¿no? O sea, Macbeth quería el poder, quería llegar, bueno, pues es el que por conseguir dinero hace cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo creo que a veces, cuando intento entender por qué se promocionan ideas terribles, muchas veces el feedback que recibo es que me dicen, no, no, pero es que la gente lo hace por dinero. O sea, yo me quedo mucho en cuáles son las ideas que están detrás. Y entonces yo no entendía por qué esa insistencia tanto en el dinero. Sí, hay dinero siempre, hay dinero detrás de todo. No sé, quiero decir, habéis tenido que comprar un micrófono, yo tengo que comprarme esta camisa. O sea, pero no entendía muy bien esa insistencia y ya vi que es que a ellos les parecía, o sea, muchas veces a mis interlocutores les parecía que si yo explicaba demasiado las ideas que había detrás, como que estaba elevando los motivos del otro lado y sin embargo cuando metemos el dinero parece que los abajamos. Es que lo haces por dinero. Y eso ya es sucio de por sí. Otro ejemplo conmigo mismo, ¿no? Yo he cambiado bueno,
tradicionalmente digo que cada día que pasa me radicalizo más. O sea, que es un proceso diario, ¿no? Empiezo con unas ideas políticas por la mañana y por la noche estoy más radicalizado cada día. O sea, que soy el primero que se da cuenta de mis cambios, ya digo. Incluso a lo largo de 24 horas, pues no digamos ya a lo largo de los años. Pero luego me encuentro con mucha gente que dice, no, tú cambias de ideas por dinero. Eso tampoco lo he entendido muy bien. Al principio no lo entendía, digo, ¿pero por dinero? Pero si es que a mí nadie me ha prometido nunca, oye, si empiezas a pensar así, te vas a llevar este dinero. O sea, no existen esos mercados de ofertas, ¿no? Lo digo en general, para que la gente no se lo piense y no los persiga, en los cuales hay gente ofreciendo cheques a cambio de cambios de ideas. Normalmente las sociedades importan bastante poco al resto de los mortales. Entonces, pero ya me di cuenta de que era, y entonces lo mismo, volví a darme cuenta y digo, ya, cuando me lo atribuyen dinero, entonces ya me están atribuyendo mayor maldad. Ya soy como Macbeth. Es que has cambiado solo por dinero. No querían reconocerme una evolución intelectual legítima, que eso era ya darme demasiado bien a mí mismo. Una versión demasiado bonita de mí mismo. Querían una versión más malvada. Entonces, yo por eso no estoy muy de acuerdo con lo que dice. O sea, estoy de acuerdo, sí, hay siempre dinero y obviamente alguien como Sara Santoloya, con la que coincidí, por cierto, en algunos debates en 7NN, cuando ella todavía no era famosa porque 7NN no lo veía prácticamente nadie, pero estaba ya ejerciendo exactamente la función que ejercía ahora. De hecho, la llevaron para eso, para que ejerciera en una televisión que era más bien de derechas, para que defendiera de la manera más, aunque tuviera que recurrir a lo más descabellado, defendiera la postura de izquierdas. Y aunque tuviera delante a tres, que tú pensáramos lo contrario. La llevaron para eso. Nadie esperaba que eso al final llegara a ser pagado con nuestros impuestos en Radio Televisión Española. Pero bueno, a eso ha recurrido. Entonces, claro, tú dices, parte de lo que no estoy de acuerdo contigo es, y perdón, porque es el término sentido común. Pues perdón, porque es el nombre de vuestro podcast. O sea, yo no creo que exista el sentido común. Hay toda una filosofía del sentido común, aunque bueno, es obvio que no estamos refiriéndonos a eso, ¿no? Toda una filosofía del sentido común, ¿no? También en el siglo XVIII y tal. Yo creo que la clave de todo es que cualquier idea, y tenemos nuestra experiencia histórica, y especialmente en el 20, cualquier idea defendida por el número suficiente de gente de la manera suficientemente sutil y hábil puede convertirse en sentido común. Esto no quita para que nosotros tengamos un sentido común. Ahora, o sea, lo que dices, tu diagnóstico es correcto. Tú dices, oye, pero si de hecho hay consensos y resulta que esos consensos, los ejemplos que has dado son muy buenos, se intentan disfrazar, ¿no? La inmensa mayoría de la gente no quiere la ocupación y sin embargo se coloca como si fuera un 50-50, un 50-50. Cuidado, algún día serán a lo mejor 80 a favor de la ocupación y 20 en contra. O sea que si han puesto 50-50 es efectivamente porque ellos reconocen que todavía la cosa está muy desequilibrada como para poner 80 en la vida real. O sea que ellos se dan cuenta, o sea, sentido común en el sentido de que hay ideas comunes, lo que Aristóteles llamaba precisamente, cuando hablaba de estas cosas sobre la convicción, sobre la argumentación, en la retórica, llamaba las endox. Son esas ideas que ya damos todos por supuesto. Que yo cuando me pongo a argumentar, a explicarte algo, pues como aprende un niño de 4 años enseguida, tú podrías todo el rato preguntarme, ¿y eso por qué? ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? ¿Y eso por qué? Pero llega un punto en el que me preguntes el por qué, esto es lo que no sabe el niño de 4 años, es absurdo. Y, oye, mira, es que si haces esto, van a morir 30 personas. ¿Y por qué es malo? Ahí no llegarías, no dirías eso porque ya he llegado a un punto que es matar gente está mal. Hay ideas comunes, es verdad, que están ahí, pero esas ideas comunes que están ahí, que solo así podemos vivir en común y solo ahí sí podemos hablar y argumentar, pueden cambiar radicalmente de un momento a otro. Pues no, o sea, entiendo el sentido común como algo dado en un momento dado, pero no como algo eterno, no como algo humano, esencialmente, ¿no? Entonces, porque justo la actividad política seria, no la de si metes a este de ministro, metes a este eslogan, la actividad política, cuando tratamos en serio, es justamente cambiar el sentido común para que esas percepciones últimas te den a ti la razón. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en España, y ha hecho muy bien desde hace décadas el PSOE. El PSOE ha conseguido que haya un montón de sentido común que sea lo que algunos llamamos el PSOE State of Mind, ¿no? Son un montón de ideas en las cuales incluso cuando te opones al PSOE, utilizas argumentos del PSOE, argumentos afines, ¿no? El típico argumento sería, por ejemplo, es que no sois verdaderos feministas, ¿no? O sea, tienes que, para demostrar que está mal lo que hace el PSOE, tienes que utilizar una de las banderas del PSOE, que es el feminismo. No digo que esté mal, a veces hay que recurrir a eso. Pero es que tal vez se puede negar. Oye, es que estoy radicalmente en contra de tu idea de feminismo. Y eso ocurre bastante menos. De hecho, el partido de la oposición, el PP lo ha abandonado, ya no se opone
la idea del feminismo del PSOE, simplemente, de hecho, se apunta a todo lo que hace, los planes contra la violencia y tal, no cuestiona nada de sus ideas de género, sus ideas más filosóficas, ideas filosóficas que estaban solamente en los departamentos de filosofía hace no tanto, hace 30 años, ahora ya han pasado a leyes, ya han pasado a los medios de comunicación, y han pasado al sentido común, y el gran partido de la oposición, el más votado en las últimas elecciones, el que, según las encuestas, podría volver a ser el más votado, no quiere tocar eso. Pero eso ha cambiado. Eso ha cambiado. La idea de que se tenía de lo que era... Mi madre era una mujer muy libre. Voy a decir liberada, por supuesto las comillas. No era liberada, me ha servido siempre como libre. Pero era muy de derechas. Se hubiera comprado nada de lo que tiene todo el... Bueno, eso ha pasado. No. Entonces, por eso, a veces cuando me da miedo cuando lo utilizamos, o sea, como diagnóstico está bien, me da miedo cuando se utiliza como estrategia. Cuando decimos, no, si es que tenemos a nuestro favor el sentido común. Vamos a luchar contra esto porque no tiene ningún sentido común. Cuidado, porque la gente puede llegar a creerse que es sentido común cualquier barbaridad. Entonces, no te creas tanto en que lo tuyo es el sentido común. No te creas tanto que lo tuyo es lo natural. No te creas lo natural en el sentido de que es lo que la gente cree de manera natural. Intuitivo, lo que surge de uno, alguien, no he leído nada, no he tal. Siempre has leído y siempre has oído y siempre... Entonces ya estás modificado. Y entonces hay mucha gente que ya tiene un sentido común distinto, que sobre algunos asuntos es avasallador y es muy difícil, y en cuanto que pones algún pero, automáticamente se te colocan los extremos más alejados del sistema. Es que eres un extremista, eres ultra derecha, la derecha ultra extrema. O sea, se te coloca totalmente fuera, para dejar claro que ese consenso, pero es un consenso absolutamente bien manufacturado. Y en otros casos, en los casos en los que todavía está en batalla, pues bueno, pues entonces se disimula más, lo que tú decías, ponemos 50-50, que ya es un desequilibrio, o presuntamente hablamos de todos, pero de unos hablamos siempre bien y de otros siempre mal. Nosotros, por ejemplo, la ficción utiliza mucho eso, el arte, ¿no?